Un nuevo programa de las provincias también existe. ¿De qué vamos a hablar? Y de la pandemia, del virus, creíamos que con la vacuna rusa íbamos a empezar a tener un alivio. El gobierno de la provincia anunció con bombos y platillos que compró 300.000 unidades de la vacuna rusa. ¿Dónde están esas 300.000 unidades? ¿Para cuándo se combinó la entrega? ¿O fue directamente un globo de ensayo? Porque con las 6.000 y algo de vacunas que están asignadas a Corrientes, de las 300.000 que trajo el gobierno nacional en ese vuelo de Airbus, no vamos a solucionar el problema de Corrientes, ni en el país tampoco. Encima, en Tucumán hubo que desechar 400 unidades, 400 unidades de la vacuna porque perdieron la cadena de frío. Ese es un tema muy especial y esencial. ¿Está Corrientes preparada con una cadena de frío para recibir vacunas? En una conversación con el director ejecutivo del cardiológico, hablábamos de que había que, de estas 300.000 que se compraban, porque se creía que se traían 300.000 a Corrientes, había que utilizar únicamente 150 y guardar 150 para la segunda dosis a los 21 días. Pero resulta que la segunda dosis es distinta de la primera. No es lo mismo guardar 150 de la primera para una segunda. Es decir que estamos en este momento en una situación muy difícil. Y acá tenemos que decir algo. Hay que predicar con el ejemplo. Y si alguien quiere tener autoridad para decirle a los jóvenes que están en la playa en este momento, o a nosotros mismos, que no hay que tener un contacto fluido con otra persona, si queremos darle un abrazo y un beso a nuestras esposas, o a las novias, o a las amigas, no sé, a quien sea, resulta que somos censurados. Pero el presidente de la nación, que tendría que dar el ejemplo a seguir, baja con alguna ciudad y se mezcla con 100, 200, 300 personas a los abrazos y a los... Así no vamos a ir a ningún lado, porque la gente mira para arriba. Si resulta que el presidente, el gobernador, guardan las normas estrictas que nos recomiendan a nosotros, ciudadanos, es una cosa, pero no es haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Resulta entonces de que hay una, digo yo, una desproporción entre lo que se hace desde los gobiernos y la realidad que se nos pide a los ciudadanos. Cuando veamos que el presidente se cuida, ayer casualmente en televisión he visto que el presidente saluda a los que están con el codo. Primera vez que lo veo al presidente hacer eso. Antes
tanto con Moyano como cuando estuvo en Jujuy. Y ahora viene la campaña. ¿Qué campaña se hace sin el contacto con la gente? Es muy difícil en nuestra provincia el contacto vía internet con la gente. Que los candidatos hagan una exposición en internet no llega tanto como el contacto físico. Y ese contacto físico es el causante de que tengamos más casos ahora de COVID-19. Se dice que es una segunda ola, y yo no sé si es una segunda ola o resulta que se están haciendo más hisopados, y entonces aparecen más enfermos. Ahora, yo tengo una solución mágica para que el índice de contagios baje. No hacer más hisopados. Entonces no vamos a saber si hay o no hay enfermos de COVID-19. Tampoco se puede cobrar por hacer los hisopados. No tengo la menor idea, porque no hay información, cuánto le cuesta a la provincia hacer un hisopado y cuánto le costó a la provincia la compra de las 300.000 unidades del Sputnik y Sputnik V de vacuna, dicen unos y otros Sputnik 5. Entonces, tenemos que hacer un llamado a las autoridades. Den el ejemplo y la ciudadanía se va a acomodar. Pero si resulta de que no hay un ejemplo, entonces, bueno, no. Si el presidente se abraza con 400 o se mete adentro de 400 personas, 300, 200, lo que fuera, ¿por qué me van a criticar, ciudadanos, si me junto en la playa con 50, 60 jóvenes y jóvenes? No se puede así. Y cuando vuelvo al tema de cobrar los hisopados, un absurdo, porque haciendo hisopados se puede determinar a tiempo si alguien está o no con el virus, y entonces se está ganando tiempo, porque es más caro ponerlo en el hospital de campaña porque no pudo pagar el hisopado. Un municipio dice que si vienen 4 personas, una no le van a cobrar. ¿Qué es esto? ¿Un remate? ¿Una venta de reyes? Entonces, vamos a seguir teniendo estos problemas. Y lo vamos a seguir teniendo si no se toma en serio la cuestión. Tenemos ahora próximo, en unos meses, las PASO, que va a haber PASO, porque hay muchos que están peleando por cargos, que están deseando ocupar cargos. ¿Y cómo se define quién es el candidato? Mediante unas PASO. Y va a haber entonces aglomeraciones. Va a haber
Y después tenemos las reales, va a haber aglomeraciones en campaña. Yo no estoy de acuerdo cuando se dice suspender las PASO porque la gente que va a ir a votar, no. Porque si la gente hace cola para pagar a las casas de crédito, si hace cola para entrar al supermercado, también puede hacer cola, aunque sea. Ayer he visto que en una de las casas estas de tarjeta entraba por Carlos Pellegrini media cuadra, daba vuelta por San Juan casi una cuadra entera, todos esperando turno. ¿Y por qué no se puede? Como votamos. Siempre hacemos cola para votar. No está ahí el problema. El problema está en la campaña. Ese es el problema. Yo tengo a la vista lo que llamo un plan económico político de Alberto y de Cristina. En programas tenemos un audio de A24 de hace unos meses en el que una persona que no es un argentino y no es una ficción, en el cual se habla, dura casi 1 minuto y medio, de 3 etapas del Foro de San Pablo. El señor director va a poner el audio y al término del audio yo me voy a hacer referencia a este Foro de San Pablo, del cual el presidente Alberto Fernández es miembro, el único presidente en ejercicio que forma parte del Foro de San Pablo. Entonces, ¿por qué no mirar qué se cumple del Foro de San Pablo y qué no se cumple todavía? Hay muchísimos argentinos, 100 o más, que forman parte del Foro de San Pablo, directores de banco y demás, que no se condice con lo que está acá. En Chile hay muchos, en todos lados hay muchos adherentes al Foro de San Pablo, pero el único presidente es Alberto Fernández. Escuchemos el audio. ¿Cómo es la agenda del Foro de San Pablo? Sí, yo lo que te quería contar era quiénes integraban el Foro de San Pablo. Porque cuando habla del Foro de San Pablo, uno no sabe quiénes son los que integran. Y hay muchos argentinos que integran. Uno de ellos es Luis Petri, candidato a intendente de Lanús. Sí, sí. ¿No? Que hace poquito mandó, no sé si lo tenemos, no sé si lo mandé. Lo pasamos ayer. El video saludando a Venezuela. Después lo podemos poner de nuevo, Petri. Y todo eso. Después, bueno, de la gente de Movimiento de Evita, Emilio Pérsico. Otro. Leandro Grosso. Otro que habla de la reforma agraria. Humberto Tumini. Carlos Heller. Juan Carlos Junio. Mónica Fein. ¿Junio es el Fastio? Antonio Bonfatti. Bueno, te puedo seguir nombrando porque hay de Argentina y de Chile muchísima gente incluso que nosotros conocemos todo, porque cuando hablamos del Foro de San Pablo, cuando escuchamos, porque quien lo empezó a popularizar de alguna forma al Foro de San Pablo fue justamente Maduro y después Diosdado Cabello, ¿no? Y ahora otra vez Maduro. Muchas veces la gente dice, bueno, pero ¿quiénes serán? ¿Quiénes son? Bueno, son todas personas que nosotros conocemos, que están en movimientos acá de Argentina. Bueno, y son los que ayudaron pero a deteriorar la economía argentina. Sería buenísimo llamarlo por teléfono, quizás alguno de ellos alguna vez, y que cuenten qué es lo que se habla que es tan secreto que no puede decir Maduro, ¿no? Es que esa gente es tan informal, no vale la pena, Caro. Aunque sean mayoría, no dejan de ser groseros. Ponelo. 1. Crear la Guardia Militar. 2. Someter al poder. Esto es para el año 2019-2020. Según la agenda del Foro de Sao Paulo, la puedes encontrar perfectamente en la página del Congreso Nacional Ciudadano. Dimos con ella y este fue el documento al que se adhirieron. 1. Crear Guardia Militar. 2. Someter al poder legislativo y judicial bajo un solo poder. 3. Modificar la Constitución para manejar a discreción el dinero del presupuesto. 4.
empujar la equidad de género al extremo. 5. Desmistificar a las religiones introduciendo elementos que confundan con sectas esotéricas. Número 6. Control de medios, propaganda para impulsar el culto al líder. 7. Agenda progresista, aborto, drogas, homosexualismo y relatividad de valores. 8. Grandes proyectos símbolos que acaparen la atención del poder comunista. 9. Reformar la educación para la igualdad, adoctrinamiento y lucha de clases. Y 10. Expandir el ejército de gente leal al partido. Apoyos, dádivas y cupones. Etapa 2. Para el 2021-2022. Control político y de la población. 1. Redes sociales y partidos satélites de apoyo. 2. Reforzar la lucha por los pobres con la bandera de la corrupción y el neoliberalismo. 3. Control total del Internet. 4. Paramilitares que puedan evadir derechos humanos en caso necesario. 5. Mapear a los empresarios para proponerse vayan marginando o huyendo del país. 6. Más y más gente en gobierno, creando plazas para el partido, quitando las que puedan ser vistas como de herencia de gobiernos anteriores. 7. Estructura paralela para controlar a los gobernadores de los estados. 8. Mecanismo del control del dinero vía tecnología. Y 9. Empieza el control de bancos, control de divisas, control de cambios, etc. Etapa 3, para el 2023-2024. Firmadito. 1. Expropiaciones masivas. 2. Reparto de viviendas, terrenos, empresas a nombre del partido. 3. Escarmiento a la clase alta económica. El dinero es pecado. 4. Cambiar la Constitución para reelegirse a juicio del pueblo. 5. Medio de producción en manos del Estado. Y 6. Trabajo fuera el capital. Es de todos. Bueno, vayan a votar el domingo. Vayan tranquilos, que es cierto, ya le dimos la plataforma. Por lo menos no van a ciegas. Ahora se entiende lo que decía, sin decirlo del todo, Nicolás Maduro. No, acá se entiende lo que dijo Grabois. Bueno, por eso te digo. Ahora, ¿Heller no es dueño de un banco? ¿Quién? Heller. Sí, el Banco Credicop. ¿Y cómo habla del dinero, de los bancarios, de los ricos? Porque él hace obras de bien con el dinero. Ah, bueno, ¿qué pasó? No, digo por lo de Maduro, fundamentalmente, porque lo que decía, bueno, no les puedo contar todo, pero ustedes ya saben que estamos cumpliendo todo el foro de San Pablo y además tenemos algunas cosas más, porque Super Bigote, que viste que se habla así, dice Super Bigote, les dice esto y demás, ¿no? Es lo que se está cumpliendo, de alguna manera. Es todo muy raro. Es el sometimiento de Latinoamérica. Nicaragua, Ecuador, Chile y sobre todo con los saqueos. La utilización de la democracia para llegar al poder y convertirlo en una dictadura. Sí. Y utilizar la democracia para defenderte. Porque decir, ay, me tocaste, ¿viste? Por eso, Alberto, vos que estás en las antípodas de estos tipos, pero estás metido con estos tipos y encabezando la lista de estos tipos, ¿no te da miedo eso? Mañana los paramilitares te pueden agarrar a vos. No, pero vos tenés tipos que, por ejemplo, que no creen en la democracia burguesa, creen en la dictadura del proletariado, pero mientras tanto se defienden con la democracia. Ay, me tocaste, me tiraste gas, me reprimiste. Sí. ¿Ves? Yo conozco a muchos de esos tipos que están ricos. Obvio que sí. Son ricos. Bueno, pero la mayoría. Pero escuchame. A ver, Maduro es un tipo de mucha plata. Ahora, para un mejor entendimiento, lo voy a leer. Luego vamos a hacer un análisis, ya está con nosotros nuestro invitado, vamos a hacer un análisis comparativo de la elección del 2017 y del 2019 y un pronóstico o una suposición de qué puede pasar en el 2021. El Foro de San Pablo tiene 3 etapas. La primera, que va del año 2019 al 2020 y está en el audio, formulada para instalar el comunismo. Comienza con crear una guardia militar, someter al poder legislativo y judicial bajo un solo poder. ¿No es esto lo que dice el presidente cuando habla de que hay que meter mano en el poder judicial? Y nos habla de un soviet supremo, algo
parejo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación o tal vez superior. Se puede hacer constitucionalmente eso. Hay que ver qué se pretende. Sigamos. Modificar la Constitución para manejar a discreción el dinero del presupuesto. En estos momentos el dinero del presupuesto se maneja a discreción con los decretos del Poder Ejecutivo. La equidad de género. Y acá viene el otro punto. Una agenda progresista. Aborto, drogas, homosexualismo, relatividad de valores. Desmitificar a religiones, introducir elementos que confundan con sectas esotéricas. Creando grandes proyectos simbólicos que acaparen la atención hacia el Partido Comunista. Expandir el ejercicio de personas leales al partido, apoyos, dádivas y cupones. Yo sé que llevo tiempo, pero lo vamos a poner lo más claro posible para que lo entiendan hacia dónde estamos caminando, en mi criterio y en el de muchos. La segunda etapa habla del control político y de población para los años 2021 y 2022. Redes sociales y partidos satélites de apoyo. En la última elección en Corrientes, ECO tuvo 27 partidos. El Partido Justicialista o el Partido Peronista tuvo solamente 17. Y ganó, por supuesto, ECO, que tenía más socios, partidos satélites de apoyo. Reforzar la lucha por los pobres. Control total de Internet. Paramilitares que puedan evitar los derechos humanos en caso necesario. Volvemos a la época de Ler, de Montoneros, es decir, paramilitares que puedan evadir los derechos humanos. Todos ellos evadieron los derechos humanos. No defiendo la otra parte, la represión, pero era el Estado. Y acá estamos en presencia de paramilitares que puedan evadir los derechos humanos. Después, esto también es importante y se está haciendo. Mapear a los empresarios para proponer que se vayan marginando o huyendo del país. El caso Vicentín, ahora con la exportación de maíz, que se puso un tope a la exportación de maíz. Más y más gente en el gobierno, creación de plazas para el partido, quitando las que puedan ser vistas como de gobiernos anteriores. Es decir, echar a los gobiernos anteriores, buenos o malos, para crear plazas suficientes. Victoria Donda del INADI tenía una empleada, una mucama o cocinera, que la tenía en negro y desde el 2016 la blanqueó. Ahora surgieron algunos problemas y entonces le dice: yo te voy a conseguir un puesto. Y entonces, Santas Pascuas, el Estado está siendo usado para dirimir problemas entre empleados, empleadas y funcionarios. Victoria Donda quiso hacer una explicación ayer, el lunes, que no satisfizo a nadie. Sigo. Estructura paralela para controlar gobernadores de Estado. Esto se está haciendo. Las estructuras paralelas son los fondos de coparticipación. Ya le sacaron 1,5 puntos o 2 a la Ciudad de Buenos Aires.
Y si mañana el supuesto de que el gobierno de Corrientes tome una actitud distinta a la del gobierno nacional, se puede cumplir este tema de control de los gobernadores de estado. No hace falta una intervención. Se le quitan puntos de la coparticipación. Y hoy Corrientes está recibiendo mucho dinero. Sigamos. Mecanismo del control por vía tecnológica, etc. Y el tercer punto, 2023-2024, expropiaciones masivas, reparto de viviendas, terrenos, empresas a nombre del partido, escarmiento a la clase económica, el dinero es pecado. Pero ¿qué pasa? Estamos escuchando hoy que el hombre más rico del mundo es un chino, que vive en China. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que da China y Rusia? ¿Quiénes compran equipos de fútbol en Europa Occidental? Chinos, rusos. Entonces, no entiendo esto, que escarmiento la clase alta económica. La caridad empieza por casa. ¿Cómo es posible que un chino que desapareció de golpe en el mes de octubre, no estoy inventando, está en el noticiero de esta mañana, desapareció y es el hombre más rico no solamente de China, sino del mundo? Entonces, ¿eso no es capitalismo? ¿Qué es? ¿Eso acaso es comunismo? ¿Es cumplir con esto? No sé, no entiendo. Cambio de constitución para reelección a juicio del pueblo. Reelección indefinida. Medios de producción en manos del Estado. Vicentín, el maíz. Solo trabajo, fuera el capital. Con esto, con el presidente formando parte de este foro, vamos a conseguir radicación de empresas que vengan a ayudarnos a salir de la situación en que estamos, cuando hay un punto que dice mapear a los empresarios para proponer que se vayan marginando y huyendo del país. Esto es grave. No sé si muchos lo conocen a este plan de Foro de San Pablo, pero lo dice en el video que ustedes escucharon un miembro del Foro de San Pablo. No lo dicen y previamente en el video se hace una enumeración de quiénes son los argentinos que forman parte, dirigentes de banco, de Credicop, un montón de gente que no los vamos a cansar leyendo cuáles son. Bien, vamos a un corte. Ayer, hoy y siempre. Banco, el Banco de Corrientes. Iniciamos este año político porque vamos a elegir allá por septiembre, octubre o agosto, de acuerdo a las convocatorias, a elecciones en la provincia de Corrientes. Se va a elegir gobernador, vicegobernador, 3 senadores nacionales, 5 diputados provinciales y nacionales, y también diputados y senadores provinciales, y concejales en toda la provincia e intendentes, que es una elección mayúscula. Por eso lo invitamos a Rubén Duarte, que es periodista y analista político, tiene su propio programa de televisión, de radio, y con él vamos a conversar un poquito sobre esto.
Para entrar en tema, digamos, tenemos hecho un análisis comparativo de las elecciones de gobernador en 2017 con las de diputados y senadores del 2019. Hay una particularidad. Antes que eso, te doy la bienvenida. Nos conocemos. Gracias, doctor, por la invitación. Un placer. Nos conocemos hace tiempo. Coincidimos y no, pero así es la democracia. En la elección de gobernador del 2017, ECO tenía el apoyo de 23 partidos o partiditos. Muchos de ellos no alcanzaban ni el 2% de los votos. Por otro lado, y con las mismas características, el Frente para la Victoria, o como se llamara en ese momento, el justicialismo, tenía 17 partidos. A ECO, los 28 partidos le dieron 235.412 votos. ¿Escuchó? Los partidos ajenos a la Unión Cívica Radical le dieron 235.000 votos y con eso ganaron la elección. Porque los 17 partidos que apoyaron a la fórmula justicialista, que era de Camau y de Nito Navajas, le aportaron 181.000 votos. Vamos a otra de la elección de gobernador. Ya poniendo los dos grandes partidos, la Unión Cívica Radical, para justificar cómo se llega. La Unión Cívica Radical tuvo 97.375 votos. El PJ, 96.807. Es decir, que la diferencia radical y Partido Justicialista fue de 468 votos. Sin embargo, cuando hacemos jugar las alianzas, ECO tuvo 332.687 votos y el Frente 268.253, y ahí ya la diferencia llega a los 54.000 votos. En diputados, las cosas, y senadores a los 2 años, se invierte ya, se mantiene más o menos ECO en la misma cantidad, pero las que bajan son el Frente para la Victoria. ¿Qué te surge de todo esto, Rubén? En principio, doctor, le quiero aportar un dato poco conocido, creo, a esta altura del campeonato. Hay 111 partidos políticos por oficializarse en la República de Corrientes. 111 partidos políticos, en total. Los números que usted dio, más el agregado, van a ser 111 partidos políticos y la justicia electoral los oficializa a todos. Una suerte de mercado persa, de sellos de goma, algunos, en su gran mayoría, que van a estar disponibles a la oferta del momento, ¿no? Algunos irán con el oficialismo, otros, creo yo, los menos, con la oposición. O sea que el panorama en números del punto de vista de la ingeniería electoral que usted plantea se va a ver aumentado, incrementado. El globo va a estar más inflado todavía. O sea que el más pícaro y el que tenga más abultada la billetera seguramente va a tener mejor chance, ¿no? En este momento habría 40. Claro. Si diríamos a 110. 110, 111. 111, así son es. 70. Con un año electoral muy atípico, 2021, un año electoral con pandemia,
donde la posibilidad cierta de las reuniones sociales cada vez se ve más lejana. Los dirigentes seguirán trabajando como lo están haciendo en estos momentos, mediante reuniones a través de Zoom y de otros sistemas informáticos de comunicación audiovisuales, pero hay un sector de la población que no tiene acceso a este sistema, de manera tal que hoy no me explico, no veo la forma de cómo se vaya a hacer militancia política en Corrientes en un año donde vamos a tener al menos 5 o 6 elecciones. No sé cómo se va a trabajar. La pandemia tiende a agravarse, se agrava porque va a entrar una segunda ola con una cepa también desconocida o poco conocida, que ya está cerquita en los países vecinos, está en Brasil, está en Chile, o sea que veo un año realmente muy complicado donde no estoy encontrando cómo se van a acomodar las cosas. Corrientes va a ser un ejemplo en el orden nacional porque vamos a elegir gobernador, vicegobernador, además de senadores nacionales, y vamos a hacer junto a Santiago del Estero las 2 únicas provincias del país donde vamos a elegir gobernador y vice. Entonces las cosas se van a complicar bastante. El Partido Justicialista es el partido mayoritario, me refiero a la cantidad de afiliados, se encuentra en la actualidad en un proceso de normalización. Se reformó en el último día del año 2020 la Carta Orgánica, lo que permite una mayor participación. Hay varios puntos a tener en cuenta, pero me llama la atención y quiero destacar positivamente esto, es que ya no existe antigüedad alguna. Cualquier afiliado del Partido Justicialista puede aspirar a un cargo electivo o a un cargo partidario. Con un día de... Claro, te afilias y ya podés ser candidato. Esto es por única vez, ¿no? Para darle posibilidades a todos los que se fueron, entre comillas, del peronismo para que puedan volver y ser candidatos. O sea que estar afiliado y tener una trayectoria en el partido, digamos que ya no tiene ninguna importancia. Sí, hay muchas municipalidades que están en manos del justicialismo. Claro, de los 75 municipios, 27 están gobernados por el PJ y 48 por ECO, digamos. Por ECO. Ahora, hay un rumor de pasillos que va a haber pases de los partidos que estaban con ECO, que van a ir que pueden llegar a ir al frente según lo que le ofrezcan, y al revés. Y viceversa, claro. Y viceversa. Donde se va a producir en mi criterio, una puja, no en la gobernación, creo que el candidato va a ser Valdés, es en la vicegobernación. La Unión Cívica Radical tuvo 97.275 votos, el 15,80. El 4,60 lo tiene ELI, Encuentro Liberal, cuyo presidente es el actual presidente de la Cámara de Diputados. En tercer lugar está Proyecto Corrientes con 18.500 votos, que es el partido de Canteros. Que no puede ser reelecto, claro. No puede ser reelecto. Pero si fue candidato a vice en la elección del 2017, siendo el tercero, siendo el segundo Eli, es muy posible, yo casi diría que es una realidad, que Perucho va a querer, o el partido Eli, va a querer la vicegobernación. También por ahí está la maniobra empujada por Ricardo Colombi de que todos los cargos sean igualdad de género, con lo cual lo alejaba a Perucho de la posibilidad, y había que poner una mujer.
Y ahí se empiezan a notar, o la gente empieza a visualizar, que implicaría en algún caso el pase de... El Partido Liberal, que estuvo trabajando con el Frente para Todos, tengo entendido que está trabajando fuera de Frente para Todos. No sé si sigue con ECO, pero tengo la certeza de que está fuera ya del Frente para Todos. Se dice que puede ser la presidenta del Partido Liberal la candidata a vicegobernadora. Pero acá se va a armar otro problema, que ya está dentro de ECO la diputada Mancini, que también se dice que puede ser candidata a vicegobernadora. Yo entiendo que, por una lógica, que los partidos de mayor cantidad de números, mayor cantidad de votos, son los que tienen que ir acercando, y en este sentido sería el caso de Eli, sea Perucho o sea otro, ¿no es cierto? Ahora, en esta larga lista de 27 voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 que superan. El último es con 2,40%. Después ya bajan todos a 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Hay 3 finales que están con 0%. Ahora, en todos lados, incluso en nuestro país, en un momento se trataba de 2 partidos o 3 partidos fuertes: Pacto Autonomista Liberal, la Unión Cívica Radical. En algún momento yo me puse a sumar los votos de origen liberal, porque Eli, liberal, el Partido Liberal, el Partido Popular de Rayar Pocar también tiene raíz liberal. Y si vamos más allá, el caso del Partido Nuevo, si no bien no es origen liberal, sí es origen autonomista. Entonces, si primo hermano de los liberales, ¿no? ¿Perdón? Primo hermano de los liberales. Exactamente. Entonces, si sumamos todo eso, se hace un paquete bastante interesante que puede terciar, pero como ya no hay más la elección por electores, sino que es una elección directa, es complicado el tema. Pero yo no soy... Había una ley provincial que el que no alcanzaba el 2% perdía la personería. Pero eso perjudicaba a un partido que tiene la gran cantidad de socios, 27 socios, 28. Entonces se dejó sin efecto la ley. Fue un error, porque todos estos terminan siendo, por ejemplo, acá tenemos un caso, en los diputados, que hubo un partido que tuvo un diputado que estuvo fuera de los dos grandes movimientos. Y en el 2019 se va repitiendo un poco los resultados con muy pocas variantes. Ahora estamos en 2021. ¿Qué ves? En principio no salió la ley de paridad de género, de manera tal que no van a dar los tiempos, por más que se la impulse, para las elecciones de este año. El Partido Justicialista ha tomado la decisión política, y eso está por escrito, que ellos van a respetar esa ley. O sea, la fórmula que va a presentar el Partido Justicialista o el Frente de Todos
sería un hombre y una mujer o viceversa, y las distintas listas intercaladas también. Sí, una porque mujer, un nada hombre, prohíbe ¿no? de que se pueda poner el gobernador y un vice. Claro, claro. Entonces, yo particularmente creo que el Partido Justicialista va a respetar esta premisa, no así el oficialismo gobernante. Yo creo que van a ser dos varones los que van a integrar la fórmula. Se hablaba de una disputa, de una pelea interna que llevaría a que el oficialismo tenga dos frentes, ¿no? Uno encabezado por Gustavo Valdés y el otro por Ricardo Colombi. Particularmente yo creo que no va a suceder, la sangre no va a llegar al río, van a acordar y seguramente el vice va a ser puesto por Colombi. Esta es una apreciación, y de no ser puesto por Colombi, porque también si vamos a las encuestas y a los números, Perucho Casani tiene muchas posibilidades de integrarse a la fórmula como vicegobernador, y bueno, habrá que ver qué se negocia con Ricardo para el Senado, para la Cámara de Diputados y para otros cargos electivos en el orden nacional, para nada despreciables, ¿no? Porque hay que recordar que elegimos 3 senadores nacionales. El justicialismo va para por 2, digamos, y el ECO o la Unión Cívica Radical por 1. Esto se puede alternar, hay que alterar, habrá que ver cómo marchan las cosas en el resto del año, porque el gobierno nacional no tiene todas las cosas a favor. Vemos que la imagen presidencial está totalmente desgastada, el gobierno está totalmente debilitado, de manera tal que no podemos asegurar que vaya a ganar la elección, y tampoco en Corrientes. Y en los últimos tiempos, las elecciones nacionales sí ganaba el peronismo en Corrientes. De hecho, hoy tenemos 2 senadores nacionales, Camau y Ana Almirón, pero nada hace asegurar que esto va a seguir siendo así, ¿no? Sí, yo en algún momento sostuve puede sonar como absurdo, que en este momento es más importante la elección de senadores y diputados, incluso de la de gobernador. Porque si en el Senado el gobierno ya tiene prácticamente mayoría, le falta muy poco para los 2 tercios. Yo no creo que en esta elección va a haber un cambio de esas proporciones, ¿no es cierto? Puede ser uno más o uno menos de un lado y del otro. Pero en diputados, el tema está en que el justicialismo solo no tiene quórum, sino que hay algunos partidos, por motivos tal vez inconfesables, se han incorporado partidos de 2, 3 diputados, 4. Ahora, si la elección de diputados nacionales permite que tenga quórum propio, o los 2 tercios también en diputados, la situación se pone muy difícil para los partidos actualmente en la oposición. ¿Y por qué digo más importancia? Porque está bien, el justicialismo aumenta su cantidad de diputados, su cantidad de senadores, pero pierde la gobernación en Corrientes. De acuerdo a lo que dice el Foro de San Pablo, hay que debilitar a los gobernadores, y si no los debilita, mañana los interviene y se terminó la historia. Lo que hay que evitar es que tenga la posibilidad de tener en diputados ni siquiera la mayoría, porque entonces es una defensa que tienen las instituciones. Tal vez coincidamos o no. Ahora, te sé amigo de Martínez Llano, y para sorpresa, consultando con un kiosquero, resultó que el Libertador, el diario El Libertador, es el segundo diario en Corrientes que se vende, es el de más venta. Si será porque trae crónica adentro o lo que fuera,
pero es un diario que evidentemente se lee y se escucha. ¿Cómo lo ves a Martínez Llano? Bueno, Rodolfo anunció ya hace bastante tiempo la pretensión de pelear por un escaño en la Cámara Alta de la Nación. Martínez Llano quiere ser senador nacional. Él plantea una interna dentro de las PASO, disputando esa banca con Ana Almirón, que también anunció que va a ir por la reelección. Particularmente las PASO se van a hacer. 10 gobernadores se juntaron no hace mucho en Resistencia y de ahí sacaron un manifiesto hablando de la imposibilidad, de la conveniencia, de no hacer las PASO, ¿no? Hablaban de temas económicos y demás. Sí. Aparentemente eso no prosperó, porque provincia de Buenos Aires, que tiene un esquema también muy particular, con un Máximo Kirchner que le conviene a él y a la Cámpora que se hagan las PASO, yo creo que esa postura va a prevalecer y finalmente las PASO se van a hacer en todo el país. Obviamente, cosa que le conviene a nuestro común amigo Rodolfo Martínez Llano, que tiene la posibilidad, sin estar en el oficialismo del Partido Justicialista de Corrientes, de pelearle de igual a igual con boleta de senador a Ana Almirón, cosa que no pudo hacer hace 2 años atrás cuando disputó la Diputación Nacional porque no le autorizaron la boleta larga con el presidente y la vice en la cabeza, ¿no? Por eso fue derrotado por Pitín Aragón. Sí, Almirón estaría por la reelección. Claro, por la reelección. Pertenece a la Cámpora. Y quiero aportar un dato que nadie ignora. En Corrientes, el 80 o el 85% de la población se ha manifestado en contra de esta ley de interrupción voluntaria del embarazo que ha sido sancionada recientemente, así que ley que fue impulsada por el propio presidente de la Nación y por la Cámpora. Entonces hay que ver que Ana Almirón votó a favor. Claro, votó a favor, igual que Pitín Aragón. Fueron los 2 únicos legisladores por Corrientes que votaron de esa manera. Entonces hay que ver de qué manera el correntino, cuando va a emitir su voto, considera ese elemento que no es menor, ¿no? Sí, yo creo que no es menor, pero no va a ser determinante en el voto. Lamentablemente, cómo se manejan las elecciones en Corrientes, no creo que ese tema ni siquiera sea tocado internamente, ¿no es cierto? Bien, tenemos muchos antecedentes, números que pueden o no ser determinantes en esta elección, pero sí es determinante el hecho de que hubieron 235.000 votos aportados por 23 partidos para que Valdés sea gobernador. ¿Estarán esos 23 partidos en la misma situación? Porque hay un sistema medio de canje, Duarte. Está bien, pero te vamos a dar la Intendencia de Concepción, no te vamos a dar esto o el otro, o una concejalía en la capital, que es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, tenemos concejales en la capital que si hubieran ido por su cuenta no hubieran llegado nunca. Pero bien, esperemos que tengamos elecciones limpias, y sobre esto quiero hacer una crítica al presidente todavía Trump en Estados Unidos. Le está haciendo un daño terrible a la democracia su insistencia en que hubo fraude y que él es el ganador, cuando dentro de días asume ya Joe Biden. En la democracia se gana o se pierde. Ya hubo una vez en Catamarca hace tiempo un candidato que perdía las elecciones y entonces organizaron una quema de urnas y demás y hubo que parar la elección. No se ganan elecciones de cualquier forma.
se ganan elecciones diciendo la verdad. ¿Cuántas verdades nos ha dicho Fernández y Kirchner de los jubilados que iban a estar mejor? Y resulta que creo que es casi legal que Cristina va a cobrar entre la pensión del marido, su propia jubilación o el aporte por el tiempo que estuvo de presidenta y su sueldo actual, casi 2 millones de pesos mensuales. Y eso no sería nada. Va a cobrar también, según lo que es público, de retroactivo y demás, 100 millones de pesos. Ahora, ¿será que una suma tan grande de dinero, 100 millones de pesos, es mucho? A lo mejor hace una donación. Yo creo que va a ser una donación en el Partido Justicialista, ¿no es cierto? Bien, dejo sentada mi posición contraria a esto, y contraria, como decía al comienzo, a lo dicho por el presidente de que hay que meter mano en el Poder Judicial y que hay que crear una superestructura por encima de la Corte Suprema de Justicia. Bien, Rubén, te agradezco mucho tu tiempo. Tenemos mucho para conversar todavía. Seguramente que sí. Y vamos a ir viendo cómo se corren. Ahora, yo estoy de acuerdo que quien estuvo en un frente se pase a otro frente por cuestiones ideológicas. Tengo anotado justamente acá. ¿No es cierto? Me gustaría discutir más sobre ideología y menos sobre intereses sectoriales. Exactamente, pero no por una apetencia de querer ser tal o cual cosa o por recibir tal o cual beneficio. No es así como veo yo, y veo que también coincidís, que así se maneja la democracia, y tenemos demasiados ejemplos. Estamos yendo para atrás con el sistema, sí. ¿No? Me acuerdo que Brear estaba por ser gobernador de la provincia y su íntimo amigo se tomó el buque. En eso dicen que del gobierno nacional mandaban 2 millones de pesos para Bruso, pero que cuando llegó el momento de entregar los 2 millones, le entregaron 1 millón. Hubo un intermediario con nombre y apellido, que no viene al caso, que dijo, no, esto es lo que mandaron. Si querés, se quedó con 1 millón, y dijo, esto es lo que mandaron, si querés, bien, si no, y bueno, dame el millón. Y así fue la historia trunca de Noel Brear, gobernador. Bien, muchas gracias y nosotros seguimos en el programa para el cierre. Gracias, muy amable. Por primera vez, la ciudad tendrá 7 meses de playa para que puedas disfrutarlas al máximo. Las 5 playas públicas, Arasate 1 y 2, Islas Malvinas 1 y 2 y Molina Punta estarán habilitadas desde octubre hasta abril. Te esperamos todos los días, de 8 a 20 horas, con múltiples actividades y todos los servicios que necesitas. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos. Iniciamos los programas del 2021, año de elecciones en Corrientes, y como se dice vulgarmente, y que gane el más mejor. Esperemos que para entonces el tema del virus esté solucionado, en camino de solucionarse, porque los que pasamos ya los 60 y hace rato, necesitamos saber qué vacuna nos va a permitir llegar o cuidarnos más que lo que nos cuidamos. No podemos o no sentimos la necesidad de hacerlo, que podamos enfrentar la campaña y la elección de este año. Seguiremos con estos temas: la política, las alianzas y el coronavirus.
será hasta nuestro próximo programa.